Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Dani Hernández, por supuesto, desde aquí, desde La Laguna. Un abrazote a todos ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de contar historias. Y fíjense, algo por lo cual les quiero compartir esto, es que estaba hace un momentito, estaba viendo una entrevista que estaba teniendo Barack Obama. Ya fue hace tiempo, un show de que él tiene David Letterman, no sé si lo conozcan, pero se me hizo muy interesante lo que él estaba compartiendo, porque, vaya, es después de que terminó de ser presidente en Estados Unidos. Y, y en la entrevista, pues salen algunos temitas así, principalmente eso, ¿no? O sea, después de ser el presidente, que es lo que, que es lo, y ser uno de los presidentes, vaya, que más, hasta cierto punto también controversial, pero mucho de ello de los que más han conectado en Estados Unidos, ¿no? Y admirado también por personas que no son americanos, ¿no? O sea, hasta cierto punto también, en mi caso, también me pareció una persona, lo que es Barack Obama y su esposa, vaya, me simpatizó mucho la frescura con la cual ellos llevaron a lo que es el término, dentro de esos dos términos que tuvieron como en la presidencia en Estados Unidos, ¿no? Pero viéndolo con lo que es David Letterman, que les decía la entrevista que estaba teniendo con él, sale dentro de la plática el por qué, el qué diferencia había entre cuando estaban en la presidencia, cuando estaban fuera, y una de las partes que más mencionaron también fue lo que hizo su esposa Michelle, ¿sí? Michelle Obama fue una de las esposas o primeras damas en Estados Unidos más conocidas, o sea, o reconocidas, no solamente en Estados Unidos, sino mundialmente, ¿no? También hasta acá nos llegó también vaya, su frescura, ¿no? Como primera dama y el impacto que ella tenía en la sociedad en Estados Unidos, que también impactó a muchas personas en otros países, ¿no? Promoviendo lo que era el alimentarse bien, la educación, el ayudar a los niños, todo este tipo de cositas, ¿no? Entonces, eh, algo que decía Barack, como si fuera mi amigo, ¿no? O sea, pero el expresidente Obama, él decía la cuestión de buscar el balance en qué es lo que ella iba a hacer y qué es lo que él iba a estar haciendo. Y dice, hasta cierto punto llegó a ser toda la cuestión tan política que se les había olvidado, al iniciar, ¿no? Se les había olvidado qué es lo que los había llevado hasta el lugar o hasta la posición donde ellos estaban. Y entonces ahí es donde así como que abrí mi oído y dije, a ver, y comentó que lo que los había llevado hacia esa posición era el contar historias constantemente y el conectar con la gente. Y eso así como que ¡ting! Encendió así como que mi radar, porque es muy común dentro de lo que es el mundo empresarial, que se impulse la intención de generar historias, de hablar con ese tipo de diálogo, ¿no? Y de buscar conectar con la gente. Ustedes lo saben, en cualquier rubro empresarial, en cualquier tipo de emprendimiento, la clave está en cómo te conectas con la gente, no solamente con tu clientela, no solamente con tus colaboradores, sino también con tus posibles colegas o con otras personas que también estén dentro de la industria o inclusive industrias hermanas, amigas que te puedan ayudar a impulsar todavía muchísimo más lo que es tu proyecto. Gente dentro del equipo, algunos de ustedes también forman parte de nuestro equipo, pues nos basamos en estar construyendo esas conexiones con muchas personas, ¿no? Entonces, me di cuenta, bueno, no me di cuenta, más bien me recordó la importancia de que tenemos que estar muy conscientes de qué tan buenos somos conectando con la gente, ¿sí? Y aprovechando eso, les saludo a todos los que se están conectando el día de hoy. Gracias por conectarse. Saluditos a los que voy viendo ahí que se van conectando. También aquí tengo en la compu lo que es la otra parte. Entonces, ahí pónganos de dónde nos visitan también. Y sus opiniones, comentarios también son súper bienvenidos. Y vamos a estar tratando de generar ese tipo de temas para poder ayudar a todo lo que es el equipo, a toda la organización y a todos en general. Todos los que estén dentro de lo que es emprendimiento, que eso te puede ayudar también para poder vaya, incrementar uh,
tus resultados, que al final de cuentas es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, que esa curva de aprendizaje sea todavía muchísimo más placentera, este proceso que sea realmente divertido. Y hablando de lo que son las historias, dije, bueno, ¿qué tal si compartimos no solamente la importancia de lo que son las historias, sino cómo se hacen esas historias? Y qué mejor que buscar la información de unos de los que son de los mejores para poder compartirnos eso, ¿sí? Y pues encontré a nada más y nada menos que a Pixar, ¿sí? Pixar, y ustedes lo saben, Disney y Pixar se han convertido en una de las empresas más grandes en lo que es el impacto solamente contando historias, ¿sí? Solamente contando historias. Y esa historia muchas veces a ti y a mí se nos puede venir a la mente, pero es que mi historia, yo a lo mejor no soy fascinante. Y a ver, espérate, no significa que tú tengas que tener una historia impresionante, sino que tú seas bueno contando las historias. Sí, o sea, tú puedes contar cualquier cosa, inclusive cómo voló la mosca cerca de ti de una manera que las personas estén así nada más escuchándote, ¿no? Y la intención aquí es de que las historias se convierten en un vehículo. Es como el dinero, ¿sí? El dinero es solamente un vehículo. El dinero solamente magnifica o disminuye a la persona dependiendo de para qué lo vaya a usar, ¿sí? Entonces, sí, porque muchas personas dicen, ay, el dinero es malo, ¿no? El dinero no es malo, la persona ya era mala, nomás que ya le dieron más dinero y por eso puede hacer más cosas malas, ¿sí? Es lo mismo aquí, una historia te puede ayudar para magnificar el punto que tú quieres compartir con alguna persona, ¿sí? Entonces, haciendo uso de eso, hay algunos puntos bien interesantes que te quiero compartir el día de hoy y son las 6 reglas, digamos, de lo que es el storytelling, que es el contar las historias por lo que es Pixar, ¿sí? Y nos dice de una manera muy sencilla, la primera regla para lo que es el contar historias es recordar que las historias más grandes son universales, ¿sí? O sea, entonces procura siempre que los temas que tú manejes, que la forma en que tú estés hablando, sea un tema universal. Estamos hablando que la mayoría de la gente tiene sentimientos que son muy constantes. Por ejemplo, ahorita un tema muy universal es que todas las personas pues han estado amenazadas por un virus que ha estado alrededor del mundo. Entonces es algo muy universal, es algo muy común, es algo que toda la gente ha estado enfrentando, entonces comunicas rápidamente con esas personas. Si hablas acerca de lo que sucede en la primaria o de lo que has estudiado en la secundaria, de lo que son, no sé, del impacto que tuviste la primera vez que conociste a ese primer líder que te impresionó, es muy, muy fácil de conectar, ¿no? Mucha gente se puede conectar con ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque a la mayoría de nosotros nos sucede, ¿sí? Punto número 2, las historias, las grandes historias tienen que tener un propósito y una estructura muy claros, ¿sí? Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, había una vez, ¿no? Muchas historias empiezan de esa manera. ¿Por qué? Porque es una estructura muy específica para que entonces estés preparado, inclusive como que te prepara para poder escuchar una historia, ¿no? Ese de que había una vez y todos los días ocurría esto, son 5 pasos, ¿no? O sea, había una vez y todos los días ocurría estas cuestiones hasta que un día, y por eso, bla, 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 hasta que por fin, bla, 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 bla. Esos 5 pasos son para hacer la historia, ¿no? Entonces, lo repito. Primero, había una vez, pum, ¿sí? Y todos los días, trarán, 3, hasta que duró, tum, ¿sí? Y por eso, pa. Y 5, hasta que por fin, tonk, ¿sí? O sea, tenemos la conclusión. Esos 5 pasos son los que ocurren dentro de cualquier tipo de historia. Si tú procuras, que esto es de práctica, ¿eh? Esto es de práctica. Y al principio a lo mejor sí, híjole, tengo que pensarlo, tengo que practicarlo. Sí, claro que sí. O sea, si quieres ser excelente en contar historias, entonces vas a fascinar a la gente con la forma en la que tú estás platicando, ¿sí? Y siempre trata de hablar de esa manera. Si tratas de hablar de esa manera, la gente va a estar fascinada de estarte escuchando y siempre vas a poder tener algo, no algo que decir, sino cuando tengas algo que decir, cuando haya realmente esa razón, que se lo acabo de ahorita, que ese propósito, o sea, estructura y propósito, cuando hay un propósito real para la historia y que sale realmente con una historia fascinante, entonces la gente se queda viendo y les cae directamente la enseñanza que tú querías dar en ese momento, ¿sí? Es como una excelente canción, ¿no? Pasa básicamente lo mismo y muchas personas la traducen, depende de cómo ellos se sienten, ¿sí? La número 3 es todas las historias tienen así como que un underdog, se le llama,
es un carácter, es uno de los personajes que va a tener una catarsis, ¿no? Uno de los personajes que va a sobresalir o uno de los personajes que va a aprender algo, ¿no? O sea, la historia tiene que tener a alguien que pase por un proceso de aprendizaje, que entonces pueda tener ese punto final en el que, ¡pum!, ya se solucionó ese problema, eso por lo cual estuvo pasando durante ese ratito, ¿no? Entonces, es importante, a lo mejor ese personaje eres tú, a lo mejor ese personaje es alguna otra persona que tú estás edificando en en nuestro tipo de negocios. Nosotros edificamos mucho historias de otras personas, dependiendo de la idea que nosotros queremos compartir con alguien más. Entonces, tienes que conocer muy bien ese underdog, ¿no? O sea, qué es lo que pasaba antes, cómo fue la catarsis por la cual tuvo que suceder, qué fue lo que hizo que despertara para que entonces ya puedas mostrar esa transformación al final. Pero esa suavidad con la que tú estás llevando toda la historia, compartiendo qué es lo que va sucediendo, los sentimientos y todo, les digo, cuenta historias en 4K, ¿no? O sea, en 3D, en high definition, que digas cómo huele, qué tamaño es, cuáles son los colores, entre más detalles puedas poner ahí afuera y puedas transportar a la persona a esa historia, entonces más la gente va a poder captar el mensaje que tú quieres compartir con ellos. Otra parte bien interesante, y es el cuarto, les digo son 6, 4, es que las historias más grandes, las historias grandiosas tienen que estar conectadas a tus emociones primarias, a tus emociones más intensas, internas, ¿no? Entonces, y si no te acuerdas cuáles son, pues ve la película de Pixar de las emociones, ¿no? Que es Inside Out, creo que se llama. De que la ira, la felicidad, la depresión, o sea, cualquiera de esas emociones a las cuales tú realmente le des jugo dentro de lo que es la historia. Entonces, las personas se pueden conectar a ellas. ¿Por qué? Pues porque son muy generales. O sea, las historias son extremadamente generales, entonces son universales, así como los sentimientos, todos los tenemos. Entonces, cuando tú hablas acerca de alegría, la otra persona relaciona la alegría que él siente, ¿no? O sea, conecta inmediatamente porque él también se ha sentido alegre en algún momento. O también se ha sentido un poquito triste, o a lo mejor se ha sentido así con un poco de enojo, ¿no? Entonces, cuando tú vas hacia esos sentimientos y hablas acerca de ellos y expones eso dentro de lo que es la historia, entonces la persona también se conecta porque recuerda eso, ¿no? O sea, es como cuando hueles eso, un platillo y te recuerda cómo cocinaba tu mamá, cómo cocina no sé, o cómo cocinan en tu país, ¿no? Hueles y dices, por ejemplo, en la mañana, aquí mi vecina, todos los domingos en las mañanas cocinan menudo. Si no lo conoces, si no sabes qué es menudo, porque yo sé que hay personas aquí que no son de México, está riquísimo. Entonces, todos los domingos en la mañana, en la madrugada, empieza a oler a menudo casi toda mi casa. Entonces, se me antoja. Pero es lo mismo que sucede cuando tú platicas con las personas y les comentas acerca de las emociones. Es lo mismo, o sea, es como cuando hueles tú algo y te lo recuerda. Si tú puedes asentar lo que es una emoción dentro de la historia, la gente también se conecta y empieza también a sentirlo, ¿no? Interiormente. Um, y el exponer por qué, ¿no? El exponer el por qué hacía que esa persona se sintiera de esa manera, es lo que hace también que la gente lo pueda conectar, ¿no? O sea, a veces les presenta una catarsis ahí medio rara, pero es lo interesante. O sea, lo interesante aquí es que nuestra mente tenga un desafío. Cuando tiene un desafío, la mente se conecta más, ¿no? O sea, porque cuando está muy sencillo, así como que, pero si hay un desafío, la mente así como que dice, a ver, espérate, déjame entiendo un poquito mejor. ¿Cómo estuvo eso, no? Entonces, y eso se conoce con el conflicto cuando lo vas compartiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo que el personaje o los personajes dentro de tu historia vayan cambiando su forma de parecer, su forma de sentir? Y la parte número 5, ya casi terminamos, es que las grandes historias son sorprendentes en su mayoría y son inesperadas. Muchas de las historias que más nos han fascinado en la vida son historias que no esperábamos que fueran a tener ese conflicto a mitad de la historia, o que vayan a tener ese conflicto también al final. Pero algo así interesante, la mayoría de la gente quiere que ese underdog, o sea, esa persona que está pasando por ese proceso, al final haya hasta cierto punto una esperanza o un final feliz, o que haya
ese cierre de historia, la gente lo está esperando, ¿no? Si no, esto es como que te sientes incómodo. Pero es muy importante que dentro de la historia ocurran cosas que a veces a los demás, pues no les hayan ocurrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando tú estás emprendiendo y estás haciendo esas conexiones con la gente, lo que quieres también es innovar. La mayoría de los empresarios, la mayoría de la gente que realmente quiere hacer algo diferente, se está atreviendo a salirse, como dicen, out of the box, ¿no? O sea, fuera de la caja, están saliéndose fuera de los parámetros normales. Entonces, cuando sales dentro de esos parámetros, no estás haciendo lo común y corriente, ¿sí? O sea, y entonces cuando tú llegas y platicas y dentro de las historias hay cosas inesperadas, a ese tipo de mente le gusta. A ese tipo de mente le encanta, así como que, a ver, no es común, no es lo que yo estaba esperando. Entonces pones un poquito más de atención y te cae todavía más la idea. Y el punto número 6 que mencionan aquí es que las grandes historias son simples y son enfocadas, ¿sí? O sea, no está tan rebuscado. Y no sé si te ha pasado a ti, hay veces que yo lo he notado, cuando dices, ay, la primera película estuvo muy buena, pero la segunda ya no me gustó. Porque hay muchas veces que inclusive los que cuentan historias y que se dedican a hacer películas o novelas o libros o lo que sea, a veces nada más por extender la historia, por hacer una cuestión económica, pierden la conexión con su público, pierden la conexión con su gente. Y eso nada más por querer extender algo que ya había concluido, ¿sí? Entonces, aquí es donde realmente es importante tener una historia que realmente sea simple, que sea enfocada, porque muchas veces esa historia va a llegar inmediatamente con la gente. Ahora, si realmente lo que tú quieres es usar historias para poder llegar mejor a tu gente, ya sea en tu equipo, porque eso no nada más funciona para poder conectar con gente con la que tú quieras hacer negocios. Quizás gente que ya está dentro de lo que es tu equipo, quizás gente con la cual tú ya colaboras diariamente, quizás gente o sea, con la cual a lo mejor ya conectas, pero quieres conectar de una forma todavía mucho más profunda. Entonces, practícalo a diario, practica a diario hacerlo y es simple y enfocado, porque ahorita, como tú sabes, mucha gente no tiene tiempo de poder estar conectados más de 10, 15 minutos, ya la gente está así como que, te tienes que mover a otro lado, ¿no? Entonces, te recomiendo que trates de contar las historias en un lapso de 5 o 10 minutos para que entonces la gente pueda también reaccionar, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy. Y esos puntos se me hicieron súper, súper interesantes y como yo los voy a estar practicando, yo pensé, capaz de que tú también querrías practicarlos, ¿ok? Entonces, mi gente, un gran saludo a todos los que se han conectado el día de hoy. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda y si le es de ayuda también a tu gente, pues no dudes en compartirlo. La verdad es de que esto es para que todos y cada uno de los que se puedan conectar y puedan escuchar esta información se vean realmente edificados. Un abrazo a todos, espero que se lo hayan pasado muy bien. Ruperto, un saludote, Ebeneide, un saludazo, y a todos los que se han conectado también el día de hoy, espero que tengas un domingo extremadamente suculento, súper padre, ¿sí? Un abrazo y cuídate, bye.